Amén. Gracias, hermana Elsa, por este tiempo hermoso que nosotros el día de hoy tenemos. Y realmente, hermanos, cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, pensamos, hermano, en que es la puerta a nuestra salvación también, porque la palabra de Dios es Dios revelado, es Cristo revelado, es el Espíritu Santo revelado. Y nosotros ahora vamos a disponer nuestros corazones, vamos a abrir nuestra mente y vamos a abrir también, hermanos, todo nuestro corazón para que podamos comprender con todo el pueblo de Dios su maravillosa palabra. Y vamos a orar antes de dar inicio a este mensaje que traemos el día de hoy, el propósito de Dios al transformarte espiritualmente. Padre, estás en los cielos. Te damos las gracias infinitas por tu amor inmenso al dar a tu Hijo que derramase tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Ahora te pedimos que nos examines nuestros corazones y que examines nuestros pensamientos y que veas, Señor, lo que hay dentro y lo que haya que te incomode o no o para ti no sea agradable. Sácalo, por favor, Señor. Elimínalo de nosotros por tu misericordia y por tu amor. Por ese amor demostrado al derramar tu sangre en la cruz. Quédate con nosotros, ábrenos el entendimiento, Señor. Y los dolores que hoy tengamos y los sufrimientos que hoy tengamos y los padecimientos que hoy tengamos, Señor, te los ponemos a tus pies y pedimos que tu Espíritu Consolador venga a nosotros en este momento y nos consuele en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra y que sea tu Espíritu Santo hablando hoy y no yo, sino tu Espíritu Santo, el cual eres el invitado especial, el dueño y señor de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 6, del versículo 7 al versículo 8. Y vamos a discernir en esta parte del mensaje. Y nos dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El Señor Jesús, hermanos, dice que nosotros debemos de sembrar para nuestro espíritu, para que lo que siegue sea vida eterna. Pero si nosotros nos dedicamos a cegar a la carne, pues de la carne nosotros vamos a encontrar el resultado. El Señor Jesús abrió una puerta inmensa a los hombres de toda la humanidad. Y esa puerta que el Señor Jesús abrió, hermanos, fue una gracia maravillosa, una gracia para que cada uno de nosotros, todos sin excepción, podamos acudir a ella arrepentidos, humillados a Él y pedirles perdón. Y a esa gracia nosotros, hermanos, le llamamos la gracia preveniente que otorga el perdón, que otorga la oportunidad de salvación a todos los hombres de la tierra. Nos dice el libro de Jeremías, capítulo 31, del versículo 20 al versículo 30. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Nosotros no podemos estar, hermanos, diciendo que por culpa de fulano de tal, que por culpa de mi familiar, que por culpa de mi esposo, que por culpa de mi esposo, de mi esposa, ahora yo estoy perdido y ando en el mundo, que por culpa del carácter de mi esposa o por el carácter de mi esposo o por los problemas que presentaba. No, cada uno de nosotros dará cuenta de la actitud que hoy
haga, porque será el resultado del mañana. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de eso cada vez que enfrentemos un problema, que hagamos un pecado que cometamos. No, la responsabilidad es nuestra, no es ni del esposo, ni del hijo, ni de la esposa. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3, del 10 al 12, lo siguiente: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra del Señor ahora nos revela de que nosotros no somos, hermanos, dignos de tener esta gloria, pero el Señor en su inmenso amor y por derramar la cruz y por derramar su sangre en la cruz del Calvario, nos aceptó como hijos, nos adoptó como hijos, y ahora nosotros tenemos, hermanos, el privilegio, la bendición de que podemos ver la gloria de Dios cada vez que uno de nuestros problemas son solucionados, cuando nuestras enfermedades son sanadas, cuando nuestras ansiedades son curadas. Hermanos, vemos la gloria de Dios y su poderosa mano sobre nosotros. Pero Dios demanda que todos los hombres ahora se arrepientan, y esto lo mueve el Espíritu Santo. Esto es un cambio sincero de mente respecto al pecado. Este caso no tenemos que volver, en este caso nadie tiene que volver al pecado una vez que puso la mirada en Cristo Jesús, sino que podemos vivir en comunión inquebrantable con Dios a través del poder y de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, quien testifica a su Espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Esto nos lo dice el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Porque aunque os contristé con carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese y por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hermano, podemos tener nosotros años de estar convertidos en el evangelio. Podemos ser los más antiguos en Cristo, de conocedor de su palabra, pero siempre, hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Siempre tenemos que tener limpias nuestras conciencias. Siempre tenemos que tener limpio nuestro hombre interior, el cual habita por Cristo en fe. Y nosotros, hermanos, tenemos siempre que doblar nuestras rodillas a diario y pedirle perdón a Dios por los pecados que cometemos de pensamiento, de acciones, porque dos cosas nos vamos a llevar al cielo: la obediencia y el arrepentimiento. Si nosotros somos obedientes en Cristo Jesús, téngalo por seguro que su vida va a ser una vida de felicidad. No va a ser una vida de frustraciones, no va a ser una vida de ansiedades, no va a ser una vida de tristezas, no va a ser una vida de preocupaciones, no va a ser una vida de falta de autoestimas en el comportamiento que usted tiene para con los demás. Su vida va a ser una vida de victoria si aprendemos a ser obedientes. Y aprendemos a arrepentirnos todos los días de nuestros pecados.
Esto entonces, hermano, el Señor, por eso, en su amoroso amor, en su ternura, en su cariño eterno para con nosotros, al morir en la cruz del Calvario, Él mismo fue el juez justo, el juez que nos justificó porque vio todos nuestros pecados, vio sus pecados y vio mis pecados, vio ese mal carácter, vio esa mala actitud, vio esa mala acción, esos malos pensamientos, vio todo lo malo y dijo él, yo perdonaré a mis hijos, yo los justificaré. Y lo justificó, hermanos, y en su glorioso nombre, Él nos santificó y nos hizo hijos, nos aceptó, nos adoptó como hijos. Y esto, hermano, de que nos justificó, ¿qué es? Que nos perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario y dijo, borrón y cuenta nueva. Aquí ya nadie más tiene pecados. Yo lo justifico porque mi sangre fue derramada. El dolor que Cristo sufrió, hermanos, no es comparable al dolor que usted está sufriendo hoy y el dolor que estoy sufriendo yo. No es comparable, amado hermano. No puede comparar el sufrimiento que usted tiene hoy. No puede compararse a lo que nuestro hermano, amigo, padre, novio, esposo sufrió en la cruz del Calvario por nosotros. Lo que él sufrió, hermano, fue demasiado fuerte, porque él era el Dios eterno, el Rey, la majestad, el soberano, y se hizo hombre y se humilló a nosotros para que nosotros ahora, hermanos, tengamos una vida gloriosa en Cristo. Pero esa vida gloriosa significa, hermanos, también de entrega, de consagración, de santidad, porque usted no puede vivir una vida gloriosa si usted no entra en la santidad de Dios. Es verdad, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario nos hizo aceptos para Dios cuando nosotros venimos arrepentidos y el Señor nos justifica, nos perdona y nos regenera. Y eso de regenerar, ¿qué es? Es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento por medio del cual nuestro Padre Dios nos dio a luz y ahora tiene millones de hijos en el mundo que le alaban, que le glorifican su nombre. Y esos hijos somos nosotros, hermanos. Pero también tenemos que honrar ese nombre de Jesús. Tenemos que honrar a ese Padre Celestial. Y recuerden una cosa, hermanos, todo lo ve nuestro Señor. El Espíritu Santo está en todas partes y el Espíritu Santo está viendo nuestro accionar. Puede hacer que sus pecados o mis pecados sean ocultos, que nadie los conoce. Pero una cosa les he de decir, hermanos, que el Espíritu Santo sí lo ve y se avergüenza, porque él se contrista, hermano, se pone triste cuando ve el pecado que cometemos oculto. Tal vez usted, hermano, dirá, yo no quiero oír esas cosas, yo no quiero oír ese mensaje, pero quiero decirle, hermano, que esta es la oportunidad para que humildemente humille su corazón a Dios y Dios, hermano, le respalde en todo lo que haga. Porque Dios no le va a respaldar si usted no abre su corazón con sinceridad a Dios y le dice, perdóname mis pecados. Porque todos somos pecadores, hermanos, y no hay justo ni aún uno. Pero Cristo Jesús fue clavado en esa cruz y padeció los dolores de sufrimiento y las humillaciones y murió por nosotros.
Y esto lo recuerdo, hermanos, porque el Señor dice que todos los días debemos de recordar su muerte. Lo anterior nos lleva, hermanos, a que si Él nos constituyó sus hijos, todo esto fue recibido bajo la condición de fe, y el Espíritu Santo da testimonio de estas obras y el estado de gracia por medio del cual ahora usted y yo andamos. En esta gracia santificada, usted y yo andamos ahora caminando, pero esa gracia no se puede ver manchada por malos pensamientos, por malas actitudes, por acciones de las cuales usted no quiere humillarse ante Dios y pedir perdón. Tenemos que pedir perdón, hermanos, por nuestras acciones, porque de otra manera no podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Si nosotros queremos ver un pueblo victorioso, sano, fuerte y saludable, tenemos que dejar entrar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo haga limpieza en nuestra conciencia, la cual habita en el espíritu humano y la que hace efecto por medio de la fe. Lo anterior nos lleva a la santificación, hermanos, que es la obra de Dios por medio de la cual transforma al creyente a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es efectuada mediante la gracia de Dios por el Espíritu Santo, maravilloso, precioso y bello Espíritu Santo, creciendo en gracia como discípulos semejante a Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, que crezcamos, hermanos, como discípulos semejante a Cristo Jesús. Y a esto nosotros le llamamos, hermanos, le llamamos nuestra entera santificación. Cada uno de nosotros, hermanos, se apartó y agarró su propio camino, pero vino Cristo y nos unió. Cristo nos unió. Veamos lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 7 al versículo 9, nos dice la palabra de Dios. Pero si andamos en luz y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo Jesús ahora, hermanos, nos llama y nos dice, ven a mí. No importa, hermano, si usted tiene años de estar en la obra de Dios. No importa, hermano, si usted ha creído que usted ya cumplió y que todo está arreglado. No, venga hoy al Señor con un corazón sincero y muéstrele a ese hombre interior lo que tiene. Porque de otra manera no podrá llegar a la estatura de Cristo Jesús. No podremos llegar, nosotros no podremos llegar jamás si no abrimos nuestro corazón sincero a Dios y no le mostramos lo que somos. El libro de Hebreos capítulo 6 versículo 1 nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios. Nosotros vivimos no por nosotros mismos,
Nosotros no dependemos de nosotros mismos. Ninguno de nosotros depende de uno mismo. Todos dependemos de Cristo Jesús, porque Él es la higuera y nosotros somos los higos, y separados de Cristo nada podemos hacer. Amén. Y el que se cree firme, mire que no caiga. Y el que se cree espiritual, que se fije en el que ha caído. Amén. Porque de esa manera, hermanos, nos vamos a ir nosotros en la medida en que reconocemos nuestros errores, nuestras debilidades y nuestra falta. Nos vamos a ir perfeccionando a la estatura del Hijo de Dios, para que podamos alcanzar la plenitud. Romanos 15:29 nos dice lo siguiente: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia. Todos esperaban abundancia de comida, abundancia de ropa, abundancia de bienes. Pero ¿qué llevaba el apóstol Pablo? Llevaba, dice, abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros esperamos, hermanos? Abundancia material, abundancia de bienes, abundancia de amistad, abundancia de fama, abundancia de gloria, de gloria vana. ¿Qué es lo que esperamos? Nosotros debemos de esperar la abundancia del evangelio de Cristo. Que abunde Cristo por la fe en vuestros corazones, dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debe de poner atención, hermano, de la manera como damos el paso siguiente. Si ese paso que usted da siguiente, hermano, es conforme a su voluntad, tenga seguro que se va al abismo. Pero si ese paso que usted da, Cristo va adelante y el Espíritu Santo va dentro de usted, tenga seguro que ese paso será de victoria. Será para una vida gloriosa de perfección en Cristo Jesús. Y es el momento que cuando usted da ese paso glorioso, ocurre lo que nosotros llamamos la llanura o el bautismo con el Espíritu Santo. En Hechos 1:5 nos dice la palabra del Señor: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Lucas, el libro de Lucas capítulo 3 del 16 al 17 nos dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, que de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La palabra de Dios, hermanos, nos habla a nuestras conciencias. Si nosotros llegamos a ese momento de la llanura, del bautismo del Espíritu Santo, si nosotros llegamos a ese momento especial que tanto ansiamos, cada paso que dé, Cristo nos ve. Cada paso que damos, Cristo nos ve. Cristo nos ve. Cada paso que damos, Cristo nos ve. Cada pensamiento que da, Cristo lo sabe. Cada palabra que diga, Cristo la escuchó, porque el Espíritu Santo está ahí y la oye. Y si nosotros queremos estar en medio de esta gloriosa vida cristiana para alcanzar la llanura del Espíritu Santo, tenemos que doblegar nuestros pensamientos, nuestras conciencias, nuestra vida entera y entregársela a Cristo Jesús. Y Él como resultado nos dará una entera fe santificada, una entera obediencia santificada, un entero arrepentimiento santificado, un entero perdón santificado.
todo lo que hagamos será enteramente santificado en nuestra vida, para que tengamos una vida de victoria en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con todo lo que hagamos en nuestro trabajo y nuestra vida secular. ¿Por qué razón? Porque la misericordia de Dios llega hasta nuestro cuerpo humano también. Sabiendo de que cargamos un cuerpo espiritual, el cual es el hombre interior, que se va perfeccionando y renovando día a día para recibir a Cristo Jesús un día en los cielos y para estar gloriosamente reunidos con la iglesia victoriosa un día no lejano, allá con ellos. Amén. Ese cuerpo interior, hermanos, es el que tenemos que renovar, y como ende se renovará también nuestro cuerpo exterior, porque ya verán en nosotros un nuevo hombre. Ya no dirán, este hermano era irrespetuoso en la palabra de Dios, este hermano no era lo que aparentaba ser, sino que dirán, ese es un hombre que lo que habla nos ayuda a nuestra vida, es una antorcha encendida, es luz en medio de la oscuridad. Y por lo tanto, hermanos, nos dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por el amor de Dios, por la ternura de Dios, por la paciencia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y para él sea toda la gloria y toda la honra. Porque si nosotros presentamos todos los días, hermanos, nuestra vida, nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué es presentar en sacrificio vivo nuestros cuerpos? Es, hermanos, doblar desde la mañana nuestras rodillas y decirle, Señor, perdóname y te doy gracias por la vida que me diste. Porque hay un problema y necesita ayunar, pues ayune, porque es para engrandecer su vida espiritual. Dios le va a fortalecer con el ayuno también. El ayuno es una de las armas del creyente para aumentar su vida espiritual en fe y en santidad. El Señor quiere que cuando hable con su hermano le hable con amor y que le hable con la entera sinceridad también. Y que cuando usted, hermano, vaya a hacer algo en su trabajo, lo haga con honestidad, con sinceridad y rectitud también, porque Dios está en medio de eso. Dios quiere ver que su vida sea una vida transformada y cambiada. El Señor quiere que todos y cada uno de nosotros ahora seamos transformados. Ese es el propósito de Dios, ver nuestras vidas transformadas. Hermanos, podemos darle lugar a Dios. Puede darle un espacio al Señor y decirle, Señor, yo creía que yo me la sabía toda. Yo creía, Señor, que yo era el sabio de Grecia. Yo creía que yo era el hombre santo. Pero ahora reconozco, Señor, que nada de eso soy. Y te pido perdón. Y quiero humillarme ante ti. Me humillo ante ti, digámosle al Señor. Y hazme el hombre nuevo que quiero ser. Ya lo dije, puede tener muchos años, puede tener pocos años, pero Dios es el único santo. Y nosotros, hermanos, tenemos que buscar esa santidad en Él. Y la única forma de acercarnos a la santidad de Dios es poniendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pongámonos nuestros cuerpos, pongamos nuestra vida en sacrificio vivo a nuestro Dios. Y entonces
el Señor lo exaltará, el Señor lo levantará, el Señor lo sanará, el Señor lo respaldará en todo lo que haga. Quiero que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y si se puede arrodillar allí donde está, arrodíllese. Si puede ponerse de pie, póngase de pie. Si quiere estar sentado, sentado, pero que su corazón esté arrodillado a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que interesa? Que su corazón esté arrodillado. Arrodille su corazón a Jesús en este momento. Los hermanos que no tienen las cámaras abiertas, hagan lo mismo también. Yo no los veo, pero recuerden el mensaje que Dios sí nos ve. Hermano, allí doblegue su corazón a Cristo Jesús. Ahí donde está usted. Porque allí está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y glorioso Trino Dios. Señor, yo te presento tu iglesia y a cada uno de los hermanos hoy aquí reunidos. Te presento mi vida también, Señor. Mi vida te la presento, Padre, así como está, tal como soy, Señor. Te presento mi vida. Con todos mis errores, mis defectos y mis virtudes, yo te la pongo a tus pies. Para que, Señor, me enseñes a ser humilde y a reconocer, Señor, que tuya es la grandeza y no mía, Señor, ni de ninguno, sino solo tuya, Señor, que tú eres el Dios y Señor, que tu obra es tuya, que tu obra es tuya y que nosotros somos siervos inútiles. Bendice a cada uno de mis hermanos hoy reunidos aquí presentes, Señor. Llénalos de tu poder, de tu gloria, llénalos de fe y, Señor, que esta palabra quede clavada en su corazón, Señor. Y en mi corazón quede esta palabra que hoy se dio. Y llénanos de tu perdón, de tu gracia y de tu amor. Permite transformarnos por medio de tu Espíritu. Permite que lleguemos a esa transformación, Jesús. Danos la oportunidad de ser transformados. Danos la oportunidad, Señor. Permite, Espíritu Santo, que podamos ser transformados. Ayúdanos en medio de los problemas y aviva el fuego que hay en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Y que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con cada uno de nosotros. Amén. Amén.